Saludos cordiales. Por fin, bienvenidos al capítulo 0 de mi podcast personal y transferible. En este capítulo 0, que además tendrá una duración inferior a lo que serán los capítulos ordinarios y normales que grabaré en el futuro, simplemente quiero explicarles el porqué de este podcast, cómo serán los próximos episodios y quizá alguna característica más o información referente al mismo. Así que vamos a la obra. Quienes no me conocen, que supongo que son la inmensísima mayoría, merecen que uno se presente. Mi nombre es Laureano de la Cruz. Soy trabajador social y actualmente, ya llevo unos años, me dedico a la docencia universitaria. ¿Y qué tiene que ver esto con el podcast o con el hecho de hacer un podcast? Porque, vamos a ser sinceros, muchos dirán uno más, otros dirán no me interesa, ¿para qué? Esto va a ser aburrido. Un profesor diciendo cosas que no le interesan a nadie. Puede ser, es probable que sea así, pero en el peor de los casos será un modesto diario para algún familiar o ser querido. Nunca se sabe. Quienes soñamos con construir una sociedad mejor, para construir un mundo mejor, tenemos tendencia a aprovechar todas las grietas y rendijas a nuestro alcance para hacernos oír y escuchar. Y uno humildemente no escapa a eso. Soy plenamente consciente de que esta aventura de radio enlatada le va a importar a muy poca gente. Pero con el hecho de que cada capítulo le interese a alguien, para mí, ya vale la pena. ¿Para qué? ¿Para qué el podcast? ¿Para qué? Pues voy a ser muy sincero. Primero de todo porque tengo una necesidad de divulgar mi opinión personal sobre muchas de las cosas que están aconteciendo en la actualidad, tanto en el entorno local, nacional o internacional. Creo que como sociedad, como especie, corremos graves peligros que van desde la autoextinción de muchas maneras. Acabamos de pasar una pandemia que perfectamente podría haber sido una pandemia que hubiera acabado con la humanidad si el virus hubiera sido otro, más letal, más contagioso, peor, en definitiva. Pero también corremos peligro de autoextinguirnos mediante guerras, o incluso perder nuestra humanidad, en el sentido profundo de la palabra, cayendo en sistemas de gobierno totalitarios. Y da igual que sean de derecha o de izquierda, quédense con que sean totalitarios, donde los gobernados nos veamos reducidos simplemente a ser simples recursos económicos. Y estaré encantado de dialogar con todos ustedes a través de las redes sociales, especialmente en Twitter, donde me siento más cómodo. Por supuesto, estoy abierto a la crítica, porque no soy Dios ni estoy en posesión de la verdad, y estoy convencidísimo de que dialogando, pero sobre todo escuchando al otro, se puede aprender mucho, o por lo menos yo aprendo mucho de esa manera. ¿Qué estructura va a tener esta aventura, este podcast? Mi intención es producir un capítulo cada semana y haré todo lo posible para que así sea, dentro de mi agenda, que parece un campo de minas sembrado en arenas movedizas, pero tengo el firme propósito de lograrlo. La estructura será flexible. De hecho, si son fieles y van escuchando los capítulos que iré produciendo semana tras semana, descubrirán ciertos patrones, elementos constantes, pero de variada duración, porque estarán al servicio del mensaje y no viceversa.
A veces, en algunos episodios, escucharán solo mi voz. En otras ocasiones estaré acompañado por personas que considero relevantes a nivel personal, es decir, relevantes para mí, o porque son relevantes a nivel laboral en el contexto en el que me desenvuelvo, o incluso a nivel social, puede ser cultural, político, artístico, etc. Y eso es un poco en cuanto a esta aventura de este podcast personal y transferible. Un elemento, hablando de la estructura, un elemento que va a estar presente en todos los episodios va a ser una cita de algún personaje histórico que me parezca importante y que dé pie para el hilo conductor de toda la reflexión que se pretenda desarrollar en ese episodio. Y hoy, aunque sea el episodio 0, me gustaría rescatar a un escritor irlandés, George Bernard Shaw. Nació en Dublín en 1856 y falleció en el Reino Unido en 1950. Y dentro de todas las citas que escribió, que pronunció y que dijo, pues hay una que creo que en la actualidad creo que nos cae bien, nos encaja bien. Lo voy a citar textualmente. Aunque toda sociedad está basada en la intolerancia, todo progreso estriba en la tolerancia. Y cierro la cita. En esta cita hay una pequeña trampa. Bueno, todas las citas tienen sus trampas, y es que nos obligan a buscar el significado de algunos términos para no cometer equívocos o malas interpretaciones. Y aquí hay dos muy importantes, que son el progreso y después la tolerancia versus la intolerancia. Cuando hablamos de progreso, no hay que quedarse solo en el concepto o en la variante económica del progreso. Progreso social, que es al que yo me quiero referir, tiene un componente más amplio. Usted no puede progresar solo en base a dinero, aunque la sociedad pretenda de manera constante y con un bombardeo mediático increíble hacernos caer en esa creencia, en esa falacia, pero no es así. ¿Y qué se logra con la intolerancia? Pues antes de hablar de qué se logra con la intolerancia o qué se logra con la tolerancia, habría que definir qué es tolerancia y sobre todo qué debemos tolerar en nuestras vidas y qué no debemos tolerar en nuestras vidas. Eso también a nivel social, qué debe tolerar una sociedad y qué no debe tolerar una sociedad. Y creo, y quizá la pandemia ha sacado más a flote esa característica de la humanidad, que yo creo que ya era una tendencia. Creo que hay una línea evolutiva hacia el totalitarismo. Para empezar, nosotros mismos, ustedes, los que me están escuchando también, estamos practicando la autocensura muchas veces sin darnos cuenta. A veces nos reprimimos o nos cohibimos de emitir una opinión, no porque creamos que aquello que vamos a opinar o aquello que creemos en nuestra opinión interna está mal o es incorrecto o falta de verdad, simplemente por un enorme miedo al rechazo social que pueda causar esa opinión. Y entonces vamos caminando hacia la corrección política de manera dictatorial. La corrección política de manera dictatorial, cuya primera expresión es la autocensura. Claro, después, sobre todo quienes usan las redes sociales, se habrán dado cuenta de que cuando emitimos opiniones que no van de acuerdo con la cultura imperante del momento, pues vienen los castigos sociales. Pueden venir bloqueos, nos pueden directamente quienes gobiernan el internet o quienes gobiernan determinadas redes sociales
Nos pueden suprimir un comentario, un párrafo, una frase, una información, una fotografía, un esquema, o peor aún, nos pueden sacar directamente del internet, de las redes sociales, o caer, peor todavía, en eso que se llama cultura de la cancelación, donde incluso usted puede perder el trabajo, o si usted es un emprendedor, usted puede perder clientes. Debemos pensar mucho hacia dónde caminamos, porque ¿será que al final vamos caminando, o pretenden que caminemos, hacia un pensamiento único? Que todo el mundo piense de la misma manera, que todo el mundo tenga una misma estética, que todo el mundo se vista de la misma manera, que todo el mundo tenga las mismas creencias. ¡Qué tremendo error! La humanidad es diversa. Y siendo diversa, tiene que saber convivir en la diversidad. Yo tengo que saber convivir con quien piensa diferente, sin caer en esa obsesión o en esa manía de querer convertir al otro en lo que yo soy. El otro tiene que ser como es y yo tengo que ser capaz de convivir con él y viceversa. Por eso creo que es muy necesario implementar educación para la diversidad y la tolerancia dentro del sistema educativo y fuera del sistema educativo. Y para despedirme de este mini episodio 0, les dejo con una pregunta en el aire. ¿Hay que tolerar la intolerancia? ¿Se acuerdan de la paradoja de Popper sobre la tolerancia? Pues les recomiendo que lean un poco sobre ella y hagan un traslado mental hacia la sociedad actual de este 2022. Porque quizá, aunque este señor ya falleció y dijo lo que dijo hace mucho tiempo, quizá todavía tiene mucha vigencia. Un placer estar con ustedes, sentirme acompañados desde el otro lado de sus dispositivos y, por supuesto, como dije antes, estoy dispuesto a recibir todos sus comentarios, críticas y aportes a través de las redes sociales, especialmente Twitter. Pueden encontrarme como Laure de la Cruz. Y si me olvidaba, tenemos un pequeño patrocinador. Todo esto también es gracias a Cartel Deportivo del grupo Papi Pérez. Lo pueden encontrar en internet, carteldeportivo.com. Lo último en noticias deportivas, súper actualizadas. Muchísimas gracias y nos vemos en el episodio 1 de Personal y Transferibles. Bienvenidos todos a mi podcast.